quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Por tu espíritu, por tu espíritu. Yo quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Buenos días, vamos a comenzar este culto, grabado el sábado y transmitido el día domingo, ¿sí? Y los invito a que podamos buscar en el libro de los Salmos, el primer Salmo, el capítulo número 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es un salmo que nos encanta poder leer, nos llena el corazón de alegría y de gozo poder leer este salmo, estos 3 versículos, ¿no? Al menos estos 3 versículos, pero ¿saben qué? Mientras lo leía y lo meditaba para compartirlo con ustedes, a veces pienso también de que esto no siempre es realidad de nuestras vidas, ¿no? Que no siempre somos o nos sentimos bienaventurados, no siempre nos sentimos de la mejor manera. ¿Saben que estuve buscando en otros textos bíblicos? Bienaventurado lo traduce como feliz. Feliz. Feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Y a veces no siempre estamos felices. Nuestro corazón se comienza a entristecer por cosas que nos pasan, tanto en la vida familiar como en la vida congregacional, como en la vida secular, en nuestro trabajo, en la calle, con los vecinos, ¿no? Y después también tiene mucho que ver con nuestra relación con el Señor. No siempre estamos felices. Dice, ni anduvo en camino de pecadores, dice otra traducción, ni se ha mezclado, ¿no? El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hay una versión que dice, sino que en la Torá de Yahvé está su delicia, ¿no? Y es interesante ver el significado de la palabra Torá, guía para no pecar. Entonces el versículo 2 quedaría, sino que en la guía para no pecar contra Jehová está su delicia. Y dice, en su ley medita. Pero hay una traducción que dice, en su ley susurra día y noche.
¿no? Y no siempre puedo ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. A veces soy un árbol que se está secando nuestra hoja en pleno verano, en pleno verdor de todas las plantas a nuestro alrededor. Sucede que ese árbol se comienza a secar, comienza a caer hojas, ya no da sombra, es un árbol que está triste, ¿no? Es un árbol que comienza a decaer y sabemos lo que sucede con los árboles secos, ¿no? Cuando encontramos un árbol seco, corre el peligro de caerse y corre también el peligro de herir a las personas. Si hay un árbol seco sacudido por un viento violento en una vereda, los dueños de casa prefieren cortarlo antes de que caiga y pueda lastimar a alguien que pasa o pueda también destruir algún bien, un vehículo, una casa, ¿no? El árbol seco. ¿Saben que David pasó por un momento de que no se sentía y no era bienaventurado? David había pecado grandemente contra Dios. Dice un salmo, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, porque yo me pregunto entonces, ¿cómo puedo llegar nuevamente a ser bienaventurado y volver a la senda derecha, ¿no? David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Pero dice también, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio, dijo David después. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Volvió su verdor. Ese árbol que estaba secándose, que ya no sentía la bienaventuranza, ya no sentía esa felicidad, comenzó nuevamente a reverdecer, porque el Señor, cuando confesamos nuestros pecados y vamos a Él nos perdona, nos restaura y nuevamente comenzamos a florecer, a ponernos verdes, a ponernos grandes, fuertes, y comenzamos a dar sombra y bienestar también a las demás personas. Nuestra savia espiritual, si la podemos llamar así, comienza a fluir y nos hace feliz. Que podamos en este día, para el momento de adorar, si estamos siendo un árbol seco que está triste, este es el momento de poder acercarnos al Señor como David y decirle, Señor, tal vez he pecado contra ti. Señor, tal vez he pecado contra los hermanos. Tal vez he pecado contra mi vecino, contra mis amigos. Tal vez he pecado, Señor, contra mi familia. Es el momento de decir, Señor, perdóname. Quiero nuevamente ser un árbol que sea floreciente, que dé fruto, que esté verde, que sea bueno a la vista para las personas. Quiero tener una buena relación contigo y continuar esa guía para no pecar contra ti. Vamos a orar antes de poder adorar a nuestro Señor. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos muestras la senda que a ti te gusta. Gracias, Señor, por la guía que tenemos para no pecar contra ti. Estamos agradecidos, Señor, porque tú nos ofreces un camino, el camino de la misericordia, del perdón, Señor, del abrazo, de la restauración. Gracias, Señor, porque cuando nos acercamos a ti y confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Gracias, Señor, porque sentimos nuevamente en nuestro corazón la felicidad, el gozo de poder tener una relación, Señor, contigo, de poder hablar contigo libremente, de poder adorarte libremente, de poder, Señor, leer tu palabra libremente. Padre, queremos adorarte y glorificarte en este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar alabando y exaltando el nombre del Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero,
única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y esta última canción dice: vamos a cantar con la música del cielo. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a
Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. El Salmo número 100 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nos alegramos con este salmo de encontrar a un Dios que es misericordioso para con nosotros. Usted refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Usted refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo Salvador. Es Jesucristo Salvador. Es Jesucristo Salvador. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. Cuando te siento en mi corazón, cuando me llamas con tu amor, cuando todo está como a la sombra al lado de tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual
Vamos a escuchar la palabra de Dios, pero antes quiero que usted me acompañe en una oración. Vamos a pedir a nuestro Dios, agradecerle a nuestro Dios por su misericordia, porque Él nos busca, nos espera, nos deja a veces con nuestro tiempo para volver a Él, pero Él es misericordioso y nos recibe y nuevamente habla a nuestro corazón y nuestro corazón se comienza a poner feliz y comienza a sentir el gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que le vamos a agradecer a Dios y le vamos a agradecer también por la palabra que hoy trae nuestro pastor. Así que acompáñeme a orar. Señor, estamos agradecidos por tu gran misericordia. Señor, gracias por tu palabra, porque nos alienta, nos fortalece, Señor, nos restaura. Y en ella encontramos tu gran misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias porque en ella encontramos restauración. Gracias porque ella nos indica que podemos acercarnos a ti, Señor, libremente. Cuando confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras causas perdidas, Señor, nuestros desacuerdos, vamos a ti y tú pones el camino recto para caminar. Te agradecemos por eso, Señor, por tu ayuda, por el perdón y la misericordia. Ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra. Queremos escucharte a ti, oh Dios. Padre, queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nosotros para que atesoremos aquello que nos vas a decir en este día. Te agradecemos por eso, Señor, y te rogamos y te agradecemos por la vida de nuestro pastor. Bendícelo, Señor, que tú lo utilices en este día para que cuando habla su palabra, tú hables también por medio de él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Nos regocijamos, casi sin poder describir cómo nos regocijamos, de poder adorar juntos, exaltar, bendecir el nombre del Señor, de poder compartir el espíritu de la comunión entre los creyentes. Y por eso Dios nos ha concedido en este tiempo esta gracia de poder compartir, de poder estar unidos a pesar de la distancia que las circunstancias nos han establecido. En este fin de semana recordábamos a los maestros y queremos hacer un agradecimiento especial a Dios por los maestros que Dios provee en la congregación, porque a veces agradecemos solamente a los maestros y maestras de la escuela bíblica, pero Dios nos dota en toda la congregación de una gran cantidad de hermanos que nos enseñan y que nos modelan de alguna forma y que hasta a veces nos preparan algunas tareas para hacer, para que sigamos aprendiendo. Así que doy gracias a Dios por el trabajo de enseñanza que la iglesia llevamos adelante y de manera particular doy gracias al Señor y bendecimos y felicitamos a las maestras de la escuela bíblica. Y cómo no acordarnos de manera particular del gran maestro del Señor Jesús. Ustedes saben que en muchas oportunidades yo me he referido a Jesús con este vínculo que Él me ha permitido disfrutar y conocer en todo este tiempo. Yo discípulo y Él el maestro. Así que permítame compartir, vamos a buscar lo que habíamos anunciado el jueves. La palabra en Lucas capítulo 24, aquel encuentro de dos de los discípulos que iban de camino a una aldea llamada Emaús. Desde el versículo 13 hasta el 32. Como la lectura es un poquito extensa, más de lo habitual que normalmente utilizamos en una predicación, ¿sí? Vamos a leerla, pero en algunas porciones voy a incluir algún énfasis, ¿sí? Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, mirándolo así con una cara de rareza y de extrañeza: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, con cara de distraído: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, ya quizás un poquito con cierto enojo: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres ahí de entre nosotros que... Me perdí. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Entonces Jesús, él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: hey, forastero, agrego yo, ¿no? Pero no sabían que era Jesús todavía. hey, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto es el diálogo que la palabra de Dios registra en estos 10, 11 kilómetros que distaban desde la ciudad a esta aldea llamada Emaús. 2 horas, 3 horas quizás de caminata, más algunas pausas, con el Señor allí hablando. Pero la palabra de Dios dice al final de esta lectura cómo ardía en ellos, en el corazón, ese momento en que tenían un contacto con la palabra de Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que ardió tu corazón por tener un encuentro profundo y especial con la palabra de Dios?
Hay gente que dice, yo no la entiendo. Hay gente que está muy alejada de la lectura de la Biblia, de la lectura de la palabra de Dios. Pero vemos por este pasaje que el Señor mismo asume este rol de enseñar y de demostrar las cosas que estaban escritas. Y eso es lo que me gusta del Señor. Él es el maestro. Y este maestro primero se acerca a estos que iban caminando, luego camina también con ellos. No solamente que camina, sino que además se preocupa porque les preguntan qué les está pasando, por qué están tristes. No solamente les pregunta y se preocupa por ellos, sino que también vemos que los escucha. Cuando Él les hace la pregunta, ¿sí? Jesús por dentro Él sabía que todos los argumentos que ellos estaban presentando no eran reales, no eran válidos, ¿sí? Debido a que no estaban reflejando la realidad de los acontecimientos. Pero igual Él siguió escuchando mientras ellos, como diríamos en nuestra jerga, quizás se descargaban, ¿sí? Pero además el Señor luego toma una decisión de poder confrontarlos, lo que ellos pensaban, lo que ellos estaban viviendo en ese momento con lo que las Escrituras decían, llevándolo así hasta ese momento de compartir la cena, que para nosotros es un significado muy importante, muy especial, porque simboliza la perfecta comunión entre los discípulos y el Señor, la comunión entre la iglesia y el Señor Jesucristo. Y ellos terminan con una experiencia que seguramente los marcó de por vida. Jesús es un modelo de maestro, pero Jesús les hace una pregunta acerca de por qué están tristes, es decir, cuando debieran sentirse de otra manera. Y yo me gozaba cuando al comienzo de esta reunión nuestro hermano y diácono Dan hablaba acerca del estado de tristeza en que los discípulos a veces nos solemos encontrar. Él no sabía que íbamos a hablar de esta temática, ¿sí? Y es como que a la respuesta de por qué están tristes, ellos les están diciendo, ¿y quién tiene la culpa de nuestra tristeza? Dios. Dios no cumplió. Jesús no cumplió. Pareciera que si Jesús le hubiera preguntado específicamente, ¿quién tiene la culpa de que estés triste? Y la respuesta era clarita, y Jesús. Si Él hubiera cumplido, si Él hubiera terminado siendo el Salvador de Israel, el Redentor que nosotros pensábamos y creíamos y esperábamos que Él fuera, y nosotros no estaríamos mal ahora, no estaríamos tristes. Este cuadro se repite tantas veces. Las personas tienen confusión, las personas están decepcionadas con Dios. No porque Dios les haya fallado, sino porque sus expectativas respecto de las obras de Dios no están basadas en los escritos proféticos. El problema de los discípulos es que ellos no podían conectar lo que ellos pensaban o la manera en que estaban analizando los acontecimientos, todo lo que estaban viviendo esos días, el juicio, el castigo, la humillación, el camino al Gólgota, la crucifixión, todo eso y encima ser sepultado, y era el fin de todo. Y entonces no podían, como les decía, conectar, unir lo que ellos estaban viviendo y pensando con los escritos. Por eso Jesús, para revertir su estado emocional y espiritual, los lleva a la palabra de Dios. Y como buen maestro, lo que hace, les enseña algo que para mí es lo más valioso como discípulo del Señor Jesucristo. Y que es aprender a conectar lo que te pasa con la Biblia. En la medida en que lo que te pasa está desconectado de la palabra de Dios, sin duda alguna, siempre vas a tener una imagen distorsionada de Dios. Siempre vas a estar vulnerable a las mentiras y a las acechanzas del diablo para que fácilmente puedas pensar que Dios te ha fallado, que Dios te ha decepcionado, que Dios no ha cumplido, que Dios está ausente, que Dios no responde. Ahora, si nosotros preguntáramos, ya que conocemos todo el cuadro, en todo ese trayecto entre Jerusalén y la aldea de Emaús,
¿Jesús estuvo con los discípulos? Sin duda alguna que sí. Se interesó, estuvo con ellos, los acompañó, les enseñó la Biblia. Pero si les preguntáramos a los discípulos, ¿y Jesús dónde está? No sabemos, está por allí, no sabemos, no está en la tumba, pero tampoco está vivo. No sabemos qué pasó con Jesús, nos ha abandonado. Sin embargo, lo que ellos sentían no estaba basado en la verdad. Por eso Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces Jesús, comenzando desde Moisés, dice, se cree que Moisés es el autor humano, el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Así que es probable que Jesús haya comenzado desde el Génesis y pasando por todos los profetas, les fue demostrando que cada uno de los acontecimientos que a ellos los sorprendían en ese fin de semana estaban anunciados, estaban al detalle profetizados. Probablemente comenzó allí con aquella palabra del Génesis cuando Dios dice que la descendencia de la serpiente, de la mujer iba a tener un conflicto con la serpiente. La serpiente habría de morderlo en el talón, pero el descendiente de la mujer, es decir, el Salvador del mundo, le aplastaría la cabeza. Después pasaría por algún pasaje como, me acuerdo, cuando Moisés le dice a los israelitas, un varón profeta como yo le va a levantar Dios a la nación de Israel, a él van a oír todos. Y fue pasando por David, y fue pasando por los salmos, y en los salmos les habrá mostrado aquellos pasajes donde dice, ningún hueso mío fue quebrado en la cruz, por eso le clavaron la lanza. Mirarán al que traspasaron, dice el libro de Zacarías. Repartirán los vestidos entre sí cuando yo estaba colgado, que tenía sed en la cruz. Todos los detalles estaban claramente anunciados. El menosprecio habría pasado por el pasaje de Isaías, cuando dijo que iba a sufrir, que lo miraríamos sin ningún atractivo y que además iba a ser sepultado con los ricos, aunque su muerte fue con los malhechores. Todos los detalles le fue pasando en esas 2-3 horas de camino, mostrándole que todo lo que había acontecido estaba cumpliendo las profecías y los anuncios proféticos que habían sido dados. Pero si se cumplió toda la fase del sufrimiento, de la humillación, también se cumpliría la fase de la resurrección y de la gloria. ¿De dónde sacó Jesús el valor para ir a la cruz? Sí, estuvo orando y el Señor fue fortalecido. Ángeles aparecieron allí y también le fortalecieron. La principal fuerza del amor de Dios es que encontró en el Señor Jesucristo una persona, como siervo estoy hablando, dispuesta a ser fortalecida con el poder de Dios, pero también a entender que todas las escrituras se cumplirían. Y así como se estarían cumpliendo todas aquellas que hablaban de la prueba y del sufrimiento que tenía que enfrentar, él no dudaba de que también se cumplirían las promesas de la resurrección, porque no dejarás que mi cuerpo se quede allí en el sepulcro, sino que lo levantarás para que no vea corrupción. Esa es la gracia de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Estos discípulos tenían una vista parcial, es decir, eran testigos de los acontecimientos, pero no pudieron conectar lo que les estaban pasando, lo que estaban viendo, con todo lo que estaba escrito. Y así también estarás triste como discípulo, aún siendo un discípulo de Cristo, estarás inmerso en una profunda tristeza si no aprendes a conectar los acontecimientos de tu vida, los pasados, desde tu niñez, tu infancia, tu nacimiento, tu adolescencia y tu presente. Si no aprendes a conectar los acontecimientos de tu vida con la palabra de Dios, siempre serás esclavo de la tristeza, de la angustia y de la decepción contra el Señor. Pero yo quiero compartirte esta gracia, porque Dios me dio esta bendición de que cuando comencé a leer la palabra de Dios, rápidamente se conectaba la verdad que leía con mi estado en el que yo me encontraba.
Y algunos se preguntaban dónde yo había estudiado yo tanto la Biblia. No estudié mucho la Biblia. Y algunos me dicen, ¿usted sabe mucho de la Biblia? Yo no sé mucho de la Biblia. No tengo formación de seminario, no tengo formación en teología. Carezco de un montón de temas. No conozco muchas cosas de la Biblia. Pero Dios me enseñó esto desde mis primeros pasos como discípulo. A que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es un libro de historia. No es un libro que uno puede leer como cualquier otro libro. Es un mensaje de Dios para mi vida cada vez que me acerco a la palabra de Dios. Y arde en mi corazón cuando leo la palabra de Dios, porque habla a mi espíritu, porque le habla a mi condición y porque le habla a mi situación. Tienes que aprender a dejar que el Señor, por medio del Espíritu Santo, te guíe a conectar, a entender las cosas, todos los acontecimientos de tu vida explicados a través de la palabra de Dios. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso posible? Porque la doctrina es una aplicación universal. La palabra de Dios está escrita y no es de interpretación privada, dice el apóstol Pedro. Yo no te estoy diciendo que cada uno puede entender lo que él quiere. Te estoy diciendo que cada uno debe escuchar a Dios lo que Dios quiere hablar a través de la Biblia, a través de la palabra. Por eso quiero hablarte a ti si eres un discípulo de Cristo. Si dijiste un día, Señor Jesús, yo te quiero seguir. Señor Jesús, yo quiero aprender a hacer la voluntad de Dios. Esta lección no te puede faltar en la vida. Aprende a conectar, aprende a unir lo que te está pasando con los escritos proféticos, con las promesas de Dios, con las enseñanzas de Dios, con las demandas de Dios, con las instrucciones de Dios. Cuando unes lo que te está pasando, lo que estás pensando con la palabra de Dios, se va la tristeza, se va la confusión, se va la decepción y entra el gozo, la alegría y la convicción. Después de que los ojos les fueron abiertos, después de que comprendieron las Escrituras, después de que vieron claramente que Jesús no los había abandonado, de que Jesús no los había dejado allí solos, como lo había prometido, de que Jesús no los había decepcionado, que realmente Él es el Salvador del mundo, estas personas nunca más fueron las mismas. Tu relación con Jesús puede marcar un antes y un después. Cuando te acercas a Dios y le dices, Dios, háblame a través de tu palabra. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué estoy pensando acerca de Dios? ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi vida? ¿Puedo acercarme amigablemente al Señor? ¿Puedo confiarle todas las cosas, aún lo que más quiero? ¿Lo puedo dejar en las manos del Señor sabiendo de que es el mejor lugar en el que lo puedo hacer? O no sea cosa que si le dejo en las manos de Dios, se le escape de control. Y no sepa qué hacer Dios. O que no sepa resolver un problema. O que tal vez, ya sé, si le entrego toda mi vida a Dios, Dios me va a hacer pasar pruebas y pruebas y toda la vida van a ser pruebas. La gente tiene imagen equivocada, conceptos equivocados acerca de Dios. Pero un discípulo de Cristo no se debe permitir tener conceptos equivocados acerca de Dios. Un discípulo de Cristo debe decidir con todo el corazón, Señor, revélame tu gloria a través de tu palabra. Señor, háblame a través de tu palabra. Así que entonces es muy importante que en este tiempo, en este mes tan particular, puedas, si nunca lo has experimentado, el gozo y el ardor en el corazón por estar leyendo la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor Jesucristo es revelado. Pídele al Señor si es necesario, Señor, ábreme los ojos. Si mis ojos están velados, si no puedo ver cuando leo en la Biblia, cuando leo la palabra de Dios, si no puedo ver a Dios tratando con mi situación personal, entonces tengo una religión, no tengo una relación con Dios. Dios no viene a buscar religiosos, Dios no viene a buscar teólogos, Dios no viene a buscar gente que por costumbre lea la Biblia, Dios no viene a buscar gente
que sea mística y que solamente abra la Biblia en un Salmo 91 para que tal vez mágicamente algo pueda cambiar en su ambiente. No, Dios viene a buscar seguidores de Cristo, discípulos, personas que quieran aprender del Maestro y hacer cada día más como el Maestro. ¿Eres tú uno de esos discípulos? ¿Y cómo estás en este momento? ¿Estás lleno de alegría, lleno de gozo por ser un discípulo que está aprendiendo del Maestro? ¿O estás decepcionado con el Señor? ¿O estás confundido acerca de Dios? ¿O tienes muchas preguntas y no has aprendido cómo conectarlas con las respuestas divinas? Me acuerdo de aquel hombre, un tal profeta llamado Elías, que después de hacer una gran obra que Dios le había comisionado, era perseguido por tan solamente una mujer. A pesar de que él confrontó a 450 profetas que eran enemigos de Dios y a todo el pueblo que en ese tiempo no estaba haciendo la voluntad de Dios. A pesar de que Dios le demostró su poder y la presencia de una manera extraordinaria, haciendo descender fuego y consumiendo un sacrificio, cuando se entera que una sola mujer le perseguía, que era la reina Jezabel, él huye al desierto y entra en un camino a la depresión, un estado depresivo cada vez más profundo, y le dice a Dios: Dios, quítame la vida, ya no quiero vivir de esta manera. Y va y termina encerrándose y escondiéndose en una cueva. Y cuando está allí en la cueva, Dios viene a buscarle y le llama. Y él dice: Dios, tengo un vivo celo por Dios, haré cualquier cosa por el Señor, pero estoy yo solo y ahora me buscan porque me quieren matar. Y así dio esa respuesta varias veces, hasta que el Señor le dice: equivocado que estás, Elías. Hay 7,000 en Israel, que pueden ser 7,000 reales o pueden ser un número, porque ahora está el 7 incluido de ahí de la perfección. Hay miles de personas que no se han arrodillado delante de Baal. Yo los tengo reservados para que me sigan sirviendo y adorando. No creas que eres el único que queda en Israel. ¿Por qué se sentía deprimido? ¿Por qué se sentía abatido? ¿Por qué se sentía lleno de angustia y de tristeza Elías? Porque estaba creyendo una mentira. No era verdad de que él era el único que quedaba en Israel. Dios tenía reservado muchos más. Si crees una mentira, tu resultado emocional y espiritual no va a ser saludable. Si conoces la verdad y crees la verdad, serás verdaderamente libre. Por eso queremos alentarte en este mes a que fortalezcas tu compromiso de leer, de estudiar y de relacionarte con Dios a través de la palabra. No es tan difícil. Solamente tienes que traer un corazón humilde, dispuesto a arrodillarte delante del Señor, decirle: Dios, háblame. Dios, cámbiame. Dios, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, enséñame. Te quiero seguir a donde vayas. Te quiero servir. Toma mi vida, te la entrego. Por eso te invito a orar. Señor, gracias. Gracias te damos por el gozo que nos produce una vez más meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces estamos inmersos en la tristeza y en la angustia. Y sin darnos cuenta, o quizás dándonos cuenta, te echamos la culpa a ti de cómo nosotros nos sentimos. Pero Señor, ahora entendemos por esta tu palabra que muchas veces somos víctimas de creer las mentiras. Y ahora, Señor, queremos que tú nos guíes a toda la verdad y que se cumpla tu palabra. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso, Señor, te pedimos que en este tiempo nos ayudes a fortalecer la disciplina de leer la palabra todos los días de nuestra vida.
pero abre nuestros ojos, que no sea una mera lectura, que no sea cumplir, Señor, y acallar la conciencia para después tal vez decir, he leído la Biblia. No, Señor, que sea una pasión, que sea una necesidad del corazón, que sea hambre y sed de justicia, que sea, Señor, una necesidad de nuestro espíritu estar en comunión contigo y conocer tu voluntad a través de tu palabra. En este mes tan particular, Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que son tus discípulos, a cada uno de los que en todo este tiempo, Señor, han tomado la decisión de aceptarte y de seguirte como tu Señor y Salvador. Tú eres el Dios que los ha salvado, tú eres el que los ha llamado, tú eres el que ahora sales y sigues caminando junto con ellos. Tal vez no se han dado cuenta, Señor, tal vez ignoran que siempre los has cuidado, que siempre has estado acompañándolos, que siempre has estado presente en sus vidas. Tal vez todavía no han aprendido a confiar en ti, Señor. Pero Dios, ¿cuántas veces tuviste misericordia y seguirás teniendo misericordia de los que somos tus hijos? Por eso te lo pedimos, ayúdalos y ayúdanos a crecer en esta confianza, en esta convicción de que Cristo está vivo, ha resucitado, Él habla, Él escucha, Él sana, Él obra, Él guía. Tú eres Dios. Sal al encuentro, Señor, en esta hora de cada hogar, de cada familia y bendice, Señor, conforme a la necesidad. Y bendice en el nombre de Jesús, Señor, conforme a la escasez que estuviera en ese lugar. Suple de acuerdo a tus riquezas en gloria. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Nos alentamos, que el Señor les bendiga. Recuerden, si no tienes una Biblia, ponte en contacto con la iglesia para que te podamos acercar un ejemplar, pero también recurre a los formatos digitales para que no te falte cada día el alimento para tu alma. Que el Señor los esté bendiciendo. Gracias a Dios por su palabra. Realmente nos llena el corazón, nos llena el alma, así que no nos vamos a olvidar la frase, conectemos lo que nos pasa con la palabra. Conectemos lo que nos pasa con la palabra. Que el Señor nos bendiga mucho en este día. Un abrazo en la distancia a los que están lejos y a los que están cerca también, porque no nos podemos abrazar, así que es todo virtual, ¿sí? Pero que Dios los bendiga mucho, bendiga a sus familias, ¿sí? Que Dios los bendiga, hermanos. Prepárate que en octubre llega 40 días con propósito. Esta campaña está diseñada para contestar la pregunta más importante de la vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Toda la iglesia será parte de esta campaña. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Iglesia Bautista Rawson. 40 días con propósito. 5 propósitos que cambiarán tu vida.